Hola, probablemente una de las ficciones más grandes de nuestro tiempo, de las últimas décadas, digamos, posteriores a la caída del muro de Berlín, es la idea de que las instituciones internacionales son liberales. Y estamos acostumbrados a escuchar o a leer a pensadores, algunos muy ilustres, como Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, asegurar que el Fondo Monetario, por ejemplo, o el Banco Mundial, o la OCDE, digamos, son organizaciones liberales, o neoliberales, o incluso, como dice Stiglitz, partidarias del fundamentalismo del mercado, ¿no? Que al parecer es lo que hemos padecido en las últimas décadas. Ya hemos visto, señora, que esto es un puro camelo, ¿no? Esto que dicen de que el Estado ha desaparecido, si hubiera desaparecido, usted se habría dado cuenta, señora, porque los impuestos habían desaparecido también y no han desaparecido, ¿no es cierto que no? Todas esas instituciones son burocracias, dependientes de políticos, nutridas generosamente, con millones de euros y de dólares de dinero de los contribuyentes, y que le pagan forzadamente, claro, a estos burócratas que cobran esos jugosos sueldos, generalmente, por cierto, libres de impuestos. Y no han sido liberales nunca. Por eso me llamó la atención, hace poco, este titular, ¿no? Creo que estaba en Expansión. Dice, el Fondo Monetario recomienda subir los impuestos. Yo dije, en realidad, eso no es una noticia. La noticia sería lo contrario. La noticia sería que el Fondo Monetario recomienda bajar los impuestos. Eso no lo ha hecho nunca el Fondo Monetario. Estos organismos, que son políticos, mandados por políticos y burócratas que dependen de los políticos, lo que hacen es ayudar a los políticos. Este es su trabajo. Entonces leí en otro periódico, dice, el gobierno de Pedro Sánchez recibió un espaldarazo del Fondo Monetario a su declarado propósito de subir impuestos. Pues claro que el Fondo Monetario ha dado un espaldarazo a Pedro Sánchez, como normalmente hace con todos los presidentes y todos los gobernantes del mundo, que para eso son los dueños del Fondo Monetario. Más aún, el Fondo Monetario, como las demás, están siguiendo siempre las órdenes del pensamiento único, las órdenes de los políticos, que le van diciendo a esos organismos lo que tienen que insistir. No le llamará la atención que el Banco Mundial, por ejemplo, cambió su color, ahora todo es verde y todo le parece ecológico. Y lo mismo la OCDE, otra burocracia política. Y por supuesto el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está con la ecología, la transición ecológica, el feminismo, la desigualdad. Ahora de pronto la desigualdad, gran bandera política, sobre todo de la izquierda, ya se ha convertido en algo que es fundamental para los organismos internacionales, supuestamente liberales. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario? Pues lo mismo que dice Pedro Sánchez, y es, hay que subir los impuestos, pero eso sí, a los más ricos, a los más privilegiados, o como dice, a las instituciones que han tenido, que han resistido mejor la crisis, a las personas a las empresas que han podido salir adelante. Pues claro, ¿a quién le va a cobrar impuestos? ¿A las empresas en quiebra? ¿A quién le quiere usted cobrar impuestos? ¿A los parados? Pues no, tendrá que les cobrará a los que siguen trabajando. Pero lo que digo con esto es que que el Fondo Monetario recomiende que suban los impuestos no es una noticia. Lo hacen siempre, y siempre con, como digo, las consignas que les marcan los políticos. Entonces, dice el Fondo Monetario, dice, los principios del ajuste fiscal deberían tratar de atajar la desigualdad, el cambio climático y promover la digitalización. Lo mismo que hacen los políticos. En suma, todo esto es un gran camelo. El liberalismo del Fondo Monetario es un gran camelo. Y en realidad, aquí sí que voy a hacer una propuesta que espero que coincidan mis amigos de la izquierda. El Fondo Monetario, cuanto antes lo cerremos, mejor.
El Fondo Monetario o es inútil o es perjudicial. Y si hay alguien que sistemáticamente es ayudado por el Fondo Monetario, son los estados. Porque el Fondo Monetario lo que hace es brindarles a los estados la posibilidad de tener una financiación que en condiciones de mercado no iban a tener. Pues porque hay crisis y nadie les presta. Y si no consiguen dinero, lo que tienen que hacer es enfrentarse a la realidad de su propia hacienda pública. Y como hay un cierto límite más allá del cual no pueden subir los impuestos porque la gente los echa a gorrazos, entonces van a tener que bajar el gasto público, que es lo que ningún político quiere hacer. Y el Fondo Monetario lo que consigue es precisamente facilitar esa labor. Facilitarle a los gobernantes que no suban tanto los impuestos, ni que bajen tanto el gasto público como deberían hacer en ausencia de ese dinero. Por añadidura, el Fondo Monetario está estrictamente vinculado desde su origen a la estabilidad monetaria mundial. Por eso se llama Fondo Monetario Internacional. En su origen había un compromiso fundamental. Y era que todos los países del mundo iban a tener monedas convertibles en dólares, que era la moneda fuerte del país que emerge vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y ese país, Estados Unidos, se comprometió a su vez en la creación del Fondo Monetario en 1944, aunque empezó a funcionar 2 años después, se comprometió a mantener un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro, de 35 dólares la onza. Ese era el ancla del sistema monetario internacional del Fondo Monetario. Pues bien, el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon acabó con eso. Por cierto, tiene una imagen desgraciada por el caso Watergate. Esto es mucho peor, porque lo que hizo fue destruir el sistema monetario del mundo. De hecho, nunca más volvió a haber un sistema monetario digno de ese nombre. Nunca más lo hubo. Y sin embargo, el Fondo Monetario continuó hasta hoy. ¿Por qué continuó? No porque contribuya a la estabilidad de precios, cosa que no hace, puesto que ya no existe ese ancla, que por cierto Estados Unidos lo pierde precisamente porque disparó el gasto público, no solo por la guerra de Vietnam, sino también por el gasto público social o redistributivo. Claro, pues entonces, al no servir para eso, siguió funcionando sobre la base de prestarle, como le decía hace un momento, prestarle dinero a los gobiernos, facilitándoles la labor, de tal manera que no tengan que soportar ellos costes políticos. Ese es el asunto, que no tengan que pagar los costes políticos que siempre comporta una subida de impuestos y por supuesto también una reducción del gasto público. Facilita la vida de los estados. Para eso está el Fondo Monetario. Entonces, lo que nunca hay que decir es que esos organismos son liberales, no lo han sido jamás. Y desde luego nunca hay que asombrarse de que el Fondo Monetario recomiende subir los impuestos. Es lo que hace siempre. Es verdad que como tiene que, digamos, hacer el paripé de que alguna condición pone a la hora de prestarle el dinero, lo que pide es que no haya déficit público. Eso sí. Pero no dice cómo se va a reducir el déficit público. Y cuando lo dice, prácticamente nunca dice que ese déficit tenga que ser corregido mediante ajustes en el gasto público. Lo que normalmente dice es esto mismo que acaba de aparecer en la prensa de nuestro país. Lo que dice es que los estados tienen que subir los impuestos. Y entonces, claro, ya los estados están felices porque, claro, le van a subir los impuestos a usted, señora. Eso es lo que van a hacer, le van a subir los impuestos a usted, señora. Pero siempre podrán decir, me lo recomendó el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, otra que dice que liberal no ha sido nunca, por supuesto la Unión Europea, hay un mundo exterior ahí que presiona
pobre gobierno nacional para que, qué barbaridad, pues tenga que terminar subiéndole los impuestos a usted, señora. Mucho camelo, ¿no le parece? Hasta pronto.